Adelante, directora. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Araceli Vázquez Chávez. Soy la encargada del plantel del ICTEA Acción Móvil COSIO, plantel al que le fueron asignados los cursos en línea tanto de Electricidad Básica 1 como Electricidad Básica 2. A nombre del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes, les doy la más cordial de las bienvenidas a este subcurso en línea Electricidad Básica 2 y les agradezco mucho su interés de capacitarse con nosotros, tanto a los alumnos nuevos en este curso, porque tuvimos inscripciones de alumnos nuevos, como a los que decidieron reinscribirse y darle continuidad a su capacitación en esta segunda parte. Muchísimas gracias a todos ustedes. A continuación, pues les dejo con el encargado de compartir sus conocimientos de manera entregada, con un gran compromiso por capacitar a todos sus alumnos y con una destacada trayectoria como docente. Él es el profesor Jesús de la Cruz Rodríguez. Algunos de ustedes ya los conocen y pues adelante, profesor, muchísimas gracias. Los dejo con su maestro. Muchísimas gracias. Gracias, directora. Muy bien, buenas tardes. Antes que otra cosa, bueno, espero se encuentren bien. Vamos a comenzar esta sesión, primera sesión, pues esta segunda parte de electricidad básica, porque así le llamamos, es electricidad básica. Sin embargo, los conocimientos, pues no quiere decir que son muy tan básicos, ¿verdad? La idea de estos cursos es también que ustedes pues también tengan dónde aplicar los conocimientos que aquí se adquieran, que son bastantes. Esperemos este curso sea provechoso y bueno, para los que se inscribieron hasta esta segunda parte del curso, no es necesario que hayan cursado la primera parte. Sin embargo, pues ahorita o en la sesión de hoy haremos un breve resumen de lo que vimos en el curso pasado, porque hay conocimientos que debemos de reafirmarlos y sobre todo porque pues los vamos a seguir empleando en esta segunda parte del curso. Entonces, vamos a comenzar pues haciendo esto a manera de introducción y vamos a compartirles para ello unas diapositivas también. Algunos de los que pues ya estuvieron con nosotros, creo que pues no lo tomen así como que es algo aburrido. Bueno, pues es parte de lo que necesitamos nosotros reafirmar en esta parte de electricidad básica 2. Entonces, vamos a ver primeramente qué es electricidad. Electricidad, pues es una forma de energía. Electricidad es movimiento de electrones. Si lo vemos desde los efectos que puede generar la electricidad, bueno, pues vamos a ver que todo parte de una diminuta partícula llamada electrón. El electrón, pues, es la parte fundamental de la electricidad, puesto que el movimiento de electrones, pues, es la electricidad, es energía eléctrica. Entonces, la electricidad parte de allí. Decimos que electricidad es movimiento de electrones. Esta, pues, se manifiesta también por sus efectos. La electricidad solamente no la podemos ver, la podemos sentir o podemos verla a través de algunos medios eléctricos o electrónicos. Entonces, pues esa es parte de lo que debemos de saber en cuanto a electricidad. Sabemos también que, bueno, dividíamos o se divide así la electricidad en electricidad estática y en electricidad dinámica. La electricidad estática, por su parte, el nombre lo dice, puesto que es acumulación de cargas en un cuerpo, solo que, bueno, pues se supone que al nosotros crear el movimiento de electrones, pues esta queda en reposo, esta ya no tiene ningún movimiento. Sin embargo, la definición lo dice, es un movimiento de electrones y una vez que se remueven, bueno, pues se dice que queda cargado un cuerpo con cargas de una polaridad en un cuerpo y con cargas de otra polaridad en el otro cuerpo de donde proceden los electrones. Entonces, la electricidad estática, todos tenemos ya experiencias en cuanto a esto. Creo que desde el momento en que a veces vamos caminando y saludamos a alguna persona, es una experiencia que casi todos hemos tenido
en la que saludamos a alguien y sentimos o retiramos nuestra mano, sentimos que hay como que una descarga y en realidad eso ocurre. La electricidad, al haberse cargado una persona al estar en movimiento, se descarga a través de otra que tiene una deficiencia de electrones y entonces ahí ocurre la electricidad estática. Otra experiencia por allí pues son, por ejemplo, cuando está lloviendo y hay una tormenta eléctrica en la cual, bueno, pues caen descargas. Esto debido a que, bueno, pues también las nubes al entrar en movimiento o al friccionarse, pues también sucede que se cargan y tienen que descargarse cuando ya es mucha la descarga o, bueno, cuando es mucha la carga y entonces tiene esta energía aún, pues tiende a equilibrarse. Sabemos que, pues, debido al, hay un principio, ¿verdad?, que dice que la energía no se crea ni se destruye. Así es que la energía solo pasa de un cuerpo a otro cuando ya es electricidad. Y la electricidad estática, hay un movimiento, pero esta queda ahí estática, queda el cuerpo cargado cuando hay movimiento de electrones. Y por otro lado, la electricidad dinámica ya se refiere a la que nosotros empleamos comúnmente o a lo que sí ya le conocemos como un movimiento continuo de electrones en el cual pues ya se aprovecha, ya sea para, pues por ejemplo, iluminar, o sea, como para alimentar una luminaria, un foco, una lámpara, etcétera, o un motor, una resistencia calefactora, etcétera. La electricidad dinámica pues es movimiento continuo. Para esto sí ya se requiere que la electricidad esté constantemente en movimiento en un circuito eléctrico o electrónico. Y pues entonces dividimos la electricidad en dos partes, decimos, la electricidad estática, que pues hay un movimiento, pero luego esa electricidad o esas cargas están en reposo. Y la electricidad dinámica pues es un movimiento siempre continuo. Y pues de aquí también necesitamos nosotros tener claro lo que es la corriente eléctrica. Cuando hay el movimiento de estos electrones, pues a través de un conductor estos fluyen entre los electrones conocidos como de valencia, los cuales se encuentran en la última órbita. Y hay un movimiento de electrones, tal y como está en esta figura. La circulación de electrones es a lo que se le conoce pues como corriente, es decir, hasta que están fluyendo a un movimiento continuo y constante de electrones, es a lo que se le conoce como corriente. Es un flujo de electrones. Entonces, no vamos a confundir lo que es la corriente eléctrica con el voltaje, puesto que el voltaje es otra cosa. También vamos a ver cómo está esto. También, por otro lado, la corriente eléctrica pues tiene también una medida. La corriente eléctrica, sus unidades o la cantidad de electrones que nosotros podemos saber, porque eso sí lo podemos saber mediante la medición, pues es los amperes. La unidad básica de la corriente eléctrica es el amper. Y pues esta corriente también la podemos medir nosotros con un amperímetro. Pero hay que tener en cuenta eso de que, bueno, la corriente eléctrica es un flujo de electrones. Tiene que fluir. También hay dos tipos de corriente eléctrica. La corriente alterna y la corriente directa o continua. La corriente alterna, pues es aquella que se produce en una fuente cuya polaridad cambia o se alterna en el tiempo. Esto se refiere a que durante un tiempo esta corriente pues es positiva o está, si lo vemos en esta gráfica, empieza desde cero y entonces, bueno, es el inicio y esta tiene una polaridad positiva la cual aumenta y luego disminuye, pero pasando por el nivel de cero, entonces comienza a ser negativa. Entonces por eso se dice que durante un tiempo es positiva. Aquí vemos la polaridad también. Durante un tiempo es positiva y durante otro tiempo pues es negativa. Y pues esta continúa así en el tiempo. Entonces la corriente alterna lleva su nombre dado que pues esta se alterna o cambia con el tiempo. Y esa es la característica principal, que cambia en el tiempo.
Y por otro lado, también lo que es la corriente directa o continua, pues es la que se produce también en una fuente cuya polaridad es constante en el tiempo. Cuando se dice que es constante en el tiempo, se refiere a que su polaridad no cambia jamás, sino que se mantiene así en el tiempo, tal y como se muestra en este gráfico. Aquí vemos el tiempo y entonces siempre se grafican así, puesto que es la manera en la que se comportan. Es decir, es lineal, su polaridad la va a mantener siempre. Esta no va a cambiar, como era el caso de la corriente alterna. Por lo que, bueno, pues son dos tipos. Ahora, ¿cómo podemos distinguirla una de la otra? Cada una tiene sus características y, bueno, pues la manera de distinguirlas, pues aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos viendo la corriente directa, ya tiene marcada una polaridad ya e incluso definida desde que se fabrica. Por ejemplo, esta pila, pues es una fuente de alimentación, la cual puede proveer energía, pero ya vemos sus polos siempre, un positivo y un negativo, por lo que decimos que este es corriente directa, es una fuente de corriente directa. Y viene marcada su polaridad porque esta no va a cambiar, es decir, se debe de respetar esa polaridad, siempre va a ser así. Y en el caso de la corriente alterna, pues esta sabemos que, pues aquí pusimos como ejemplo estos contactos, este par de contacto eléctrico. Sabemos nosotros que algunas clavijas, cuando enchufamos por allí algún equipo, algún aparato eléctrico, lo que sucede es que si lo conectamos de un modo, el equipo enciende. Si lo conecto invertida la clavija, también enciende. Sin embargo, sí tiene también, nos fijamos en estas ranuras que tiene este contacto, pues una es más angosta y la otra es más grande, en la cual la más grande se le conoce como fase y la otra, no, perdón, la más pequeña es la fase y la más grande es el neutro. Cuando tienen esta otra tercera ranura, pues ya los que ya estuvieron en el curso pasado, bueno, pues sabemos que pues esa ranura circular es la de tierra física, de lo cual pues también vamos a hablar un poco más en la siguiente semana. Entonces, como vemos, aquí se pueden distinguir pues los dos tipos de la corriente. Una es corriente alterna y la otra es corriente directa. Para ello, pues en la segunda parte de esta sesión vamos a demostrarles por allí cómo es el comportamiento. Es decir, físicamente, cómo podemos nosotros verlo. Porque, como digo, no podemos ver la energía eléctrica, la podemos sentir, podemos ver o sentir sus efectos, pero no podemos verla directamente, de ningún tipo, ya sea corriente directa o también puede ser la corriente alterna. Entonces, también lo que es, por su parte, la tensión eléctrica, es lo mismo que hablar de diferencia de potencial o lo mismo que hablar de voltaje. Así es de que el hablar de tensión se refiere, por ejemplo, a esta imagen que nosotros tenemos allí, en la cual hay una tensión en la que los electrones, pues estos tienden a jalar a los protones, es decir, hay una tensión eléctrica entre las dos polaridades, por lo que se le llama tensión. También se le llama diferencia de potencial, puesto que pues tienen un nivel de potencial diferente debido a que se considera que son dos polaridades diferentes, ya sea negativo y positivo, y entonces es lo mismo que diferencia de potencial. Pero dado que Alexander Volta hizo investigaciones acerca de lo que era la diferencia de potencial, pues se ha cambiado el nombre de diferencia de potencial o tensión eléctrica, que sin embargo se siguen usando, pero se ha cambiado por volts o voltaje, es hablar de lo mismo. Entonces, cuando se hable de tensión eléctrica, diferencia de potencial o voltaje, debemos dar por default que es lo mismo, estamos hablando exactamente de lo mismo. Y ese voltaje lo tenemos en cualquier fuente de alimentación, donde quiera que nosotros tengamos una fuente que tenga energía, pues nosotros podemos
conocer o saber que allí hay un voltaje, tal y como está aquí en esta figura, en la cual pues nosotros tenemos allí, digamos, la V de voltaje. Entonces, eso es el voltaje, es lo mismo que diferencia de potencial o que tensión eléctrica. La frecuencia, o cuando se habla acerca de lo que es la frecuencia, se refiere al número de ciclos por segundo de una onda sinusoidal, pero de la corriente alterna. Solamente la corriente alterna es la que puede tener frecuencia, o sea, porque es la única que se cambia o se alterna en el tiempo. De aquí se debe tomar en cuenta lo que es un ciclo por segundo o un hertz. Cambia pues por segundo cada ciclo. Un ciclo se refiere a una parte positiva y una parte negativa de una onda sinusoidal, en la cual, bueno, pues empieza, por ejemplo, aquí por el ciclo positivo, luego uno negativo y luego vuelve a comenzar otro positivo. Entonces, no es otra cosa más que la velocidad a la que cambia entonces la onda senoidal. Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo que un hertz pues, se refiere a un ciclo o un hertz en un segundo. Aquí abajo tengo lo que sería el tiempo transcurrido, por lo que, bueno, pues estaríamos hablando en el primer ejemplo de un hertz. En el segundo, se supone que hay dos ciclos. Tengo vean, un semiciclo positivo o una parte positiva, otra parte negativa, y es un ciclo aquí a la mitad. Y luego comienza otra vez el semiciclo positivo y luego el negativo, y ya cambió dos veces, es decir, aquí hay dos ciclos, o 2 hertz, que es lo mismo. Entonces, así en el tercer ejemplo es lo mismo, nada más que aquí ya son 4 hertz, es decir, son 4 ciclos, 4 veces ya cambió. Se refiere a que la velocidad aumentó o a que la frecuencia es más grande. Entonces, la frecuencia es exclusiva de la corriente alterna. Y pues, como sabemos, la corriente alterna que nos proporciona, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, es una corriente alternante, la cual tiene una frecuencia de 60 Hz en este país. Hay otros países en los cuales la frecuencia pues viene siendo de 50 Hz, pero para nosotros son 60 Hz. Es decir, que la corriente alterna que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad va a cambiar 60 veces por segundo, cada ciclo. Entonces, esa es frecuencia. Y solamente, bueno, eso no debemos olvidarlo, la frecuencia es solo para la corriente alterna. Y pues ya que vemos algo de esto, bueno, pues todo se puede medir, y es la idea también de que nosotros conozcamos los instrumentos de medición, por lo cual, bueno, pues algo más simple o lo que comúnmente se hace es medir el voltaje con el multímetro. El multímetro tenemos nosotros que colocarlo en la función de voltaje. Yo aquí marqué esto así, con rojo, donde tenemos nosotros, por ejemplo, las escalas del voltímetro, en este caso, de la parte que tengo aquí en la izquierda, o que ustedes tienen en la parte izquierda, pues es el de corriente directa. Incluso aquí dice DC volts. Significa pues que yo en esta voy a poder medir todo aquello que ya tenga marcada una polaridad, y pues solo es colocar las puntas en cada, sabemos el multímetro tiene puntas, una roja y una negra, y vamos a utilizarlas pues para hacer la medición. En la segunda parte vamos a indicarles cómo se hace esto. Esto es importante, ya que pues vamos a seguir haciendo mediciones y vamos a ir utilizando nuestros instrumentos de prueba. Por allí, bueno, pues para las personas que apenas se inician en esta parte de electricidad básica 2, sí es conveniente que tengan un aparato de medición, en este caso el voltímetro. El voltímetro pues es el instrumento que nos sirve para medir voltaje, aunque bueno, a este aparato pues es como nos lo venden, es un multímetro, lo cual significa también que pues es un equipo que puede medir, por ejemplo, lo más común, voltaje, la corriente eléctrica y los ohms.
Sin embargo, hay otros también que pueden medir, por ejemplo, frecuencia, pueden medir inductancia, es decir, pueden medir otros parámetros que sí se utilizan por ahí. Pero lo básico que debe tener un multímetro es que mida voltaje, resistencia e intensidad de corriente. Por lo pronto aquí en este ejemplo, bueno, pues les digo, estamos viendo dónde debemos de colocar nosotros una perilla. En la mayoría es una perilla, en otros es por medio de botones. Es seleccionar el tipo de voltaje que yo voy a medir. El voltaje cuando es directo, pues debe decir DC volts o es voltaje continuo, es lo mismo. Y el voltaje alterno, aquí mismo lo tenemos nosotros también, ahí dice AC volts, o sea, están en inglés, o sea, volts es lo mismo, corriente alterna, voltaje. Podemos nosotros entonces medir voltaje alterno, decíamos, voltaje alterno no es necesario que tenga una polaridad definida. Entonces, puesto que es alterno, no importa la polaridad que tenga. Y entonces vamos nosotros también a poder hacer mediciones de voltaje alterno y de voltaje directo, que pues es una recomendación que les hago siempre. Utilicen sus instrumentos de medición, o sea, no los guarden, úsenlos, midan, sobre todo porque decíamos, bueno, el voltaje alterno, por ejemplo, que nos llega a nuestros hogares, decimos que son 127 volts, sin embargo, pues tiene una tolerancia dependiendo del lugar en el que nosotros estemos tomando energía de parte de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esta compañía nos suministra un voltaje que debería de ser así, sin embargo, tiene una tolerancia. Y pues mídanlo ustedes para que vean el voltaje que tienen en sus hogares. Entonces, también eso es para medir voltaje. Como decimos, voltaje es una cosa y corriente es otra. La corriente, pues se puede medir con un amperímetro de gancho o también se puede utilizar el amperímetro con las puntas. El amperímetro de gancho es un instrumento que es más industrial, podríamos decirlo así, ya que la capacidad de este instrumento pues puede ser, en algunos alcanzan a medir con el gancho hasta 200 amperes. Esto sobre todo es muy útil cuando se está trabajando con motores, por ejemplo, en los cuales no es necesario abrir el circuito para medir la intensidad de corriente, cosa que tampoco sería recomendable con las puntas del amperímetro normal, puesto que no soportan tanta corriente. Este basa su funcionamiento gracias a el efecto magnético que genera el cable conductor al circular una corriente en torno al cable conductor, y depende de la intensidad de corriente, pues es el campo magnético, y este es proporcional pues al caudal o a la cantidad de corriente de electrones que fluyen por el cable conductor. Entonces, en la segunda parte vamos a hacer uso de esto para que nos quede claro. Son algunas cosas de las que nosotros ya lo vimos ampliamente en la primera parte de electricidad básica, pero en esta estamos haciendo una manera de resumen, algunas cosas que vimos, pero que son muy importantes, y entonces necesitamos nosotros tenerlas claro porque las vamos a seguir utilizando. Entonces, vamos a emplear siempre los instrumentos de medición para hacer eso. Pero bueno, pues aquí tengo un ejemplo en el cual sí se usa o se puede utilizar nuestro amperímetro de puntas, es decir, este no es de gancho, pero este se emplea más para medir corrientes de un nivel más bajo, porque pues les decía, aquí se utilizan las puntas no tienen mucha capacidad. De hecho, aquí los multímetros en función de amperímetro, o sea, seleccionado como amperímetro, tienen una capacidad máxima de 20 amperes, la mayoría. Si no es que algunos hasta de 10 amperes como máximo, lo cual quiere decir que pues tampoco puedo medir corrientes ya demasiado grandes. Y este es un ejemplo, o sea, sí habría que abrir el circuito y entonces colocar ahí nuestras puntas de medición, y entonces el aparato pues nos va a registrar la cantidad de corriente que está fluyendo, por ejemplo, en este circuito, a través de la lámpara y una resistencia que tengo allí. Pero este es pues solamente un ejemplo de cómo se emplearía entonces
nuestro amperímetro de puntas. En la mayoría de los casos pues va a ser necesario usar el de gancho, pero pues les digo, todo depende también mucho de la cantidad de corriente que vayamos a querer medir. Yo creo que, bueno, pues este es a manera de resumen lo que vimos en la parte de electricidad básica 1, y también pues cabe mencionar que pues vimos también lo que es los circuitos eléctricos, de los cuales pues ya hablamos varias cosas acerca de ellos. Sobre todo vimos allí lo que es la ley de Ohm, no vimos leyes muy profundas, o las cuales se requiere de saber pues a más detalle otras cosas en los circuitos eléctricos, pero con la ley de Ohm podemos hacer muchas cosas. De hecho vimos también lo que era por lo que es ley de Watt, lo que es la potencia eléctrica, ¿verdad? La potencia eléctrica, que es muy importante, y que pues también por ahí vimos cómo nos hace el cobro la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues ahorita vamos a dejarle aquí. Si hay alguna pregunta, espero pues la hagan ahorita para aclarar algunas cosas. Por allí, si ya vieron la plataforma, la información que hay en la plataforma, pues supongo que ya vieron el temario, porque pues la parte principal pues de esta semana es electricidad y magnetismo, cosa que vamos a empezar a ver mañana. Y pues es importante que entonces vayan leyendo por allí la información que tenemos también. ¿Alguna pregunta entonces hasta ahorita? Maestro, ¿las clases son de lunes a viernes? Sí, se dan de lunes a viernes a la misma hora siempre, y les digo, con la misma contraseña en el Zoom. Todo es igual, hay el mismo horario durante estas 3 semanas. Ok, gracias, maestro. Muy bien. De cualquier modo, también van a poder consultarnos cualquier duda que tengan a través del chat de la plataforma, que también les recomiendo. La pueden hacer a cualquier hora del día. Comúnmente siempre tenemos abierta la plataforma, y no nos tardamos más de 5 o 6 horas en contestarles, dado que, bueno, pues también hay otras actividades, pero en cuanto vemos alguna pregunta, sí se las hemos contestado, bueno, hasta ahorita en la primera parte. Entonces, estamos pues a la orden, ¿verdad? Maestro, ¿las clases quedan grabadas? Sí, claro, las clases también quedan grabadas, y ustedes, en caso de que no estén en vivo, como ahorita, pues las pueden ver normalmente, bueno, como ahorita es en la tarde, a veces no las subimos el mismo día, sino hasta en la mañana. Pero la mañana, yo creo que a más tardar 10 de la mañana ya las tienen del día siguiente. Ah, muy bien. Sí, gracias, maestro. Ok. Bueno, entonces vamos a dejarle aquí. Conéctense, por favor, en 5 minutos. Vamos a continuar en la segunda parte. Vamos a ver algunas cosas prácticas y continuamos.